Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis aquí. Daros las gracias. Mira, hay alguien que se ha puesto la cámara, así que agradeceríamos un montón si os podéis poner la cámara, sobre todo porque Ricky, el ponente, sí que, bueno, me gusta poner cara a la gente y luego ya os preguntará un poco vuestro perfil, dónde venís. Hombre, Isaac, a ti te conozco. Muy buenas, ¿qué tal estás? Isaac es docente también en el grado de diseño digital. A veces no digo nada, no está aquí. Bueno, lo primero presentarme. Yo soy Vanessa Ruiz, soy la directora del área de diseño e ilustración en UTAD. No sé si algunos los conocéis, contaros un poco. UTAD es un centro universitario que se ha adscrito a la Camilo José Cela, aquí en Las Rozas. Somos un centro especializado en crear planes formativos que den respuesta un poco a los perfiles que la industria digital hoy en día necesita. Tenemos ciclos formativos de grado superior, tenemos grados universitarios, todos oficiales, y tenemos posgrados y másteres universitarios. Esta masterclass se encierra dentro del área de diseño digital y de ilustración, donde tenemos el ciclo de ilustración de grado superior, tenemos el grado de diseño digital, el grado de ilustración y desarrollo visual, un máster en tecnologías para el arte y el diseño y el programa avanzado de ilustración que ahora os contará Elvira de primera mano. Espero que disfrutéis muchísimo de esta masterclass. Yo dar las gracias a Ricky, lógicamente, por su participación y que haya querido compartir este ratito con vosotros, que va a ser súper interesante. Y nada, yo voy a dar paso a Elvira, que os cuente el programa avanzado en ilustración, porque ella es la que dirige ese máster, y ya doy paso al ponente. Así que nada, que espero que disfrutéis muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Un placer estar aquí con vosotros. Y como bien ha dicho Vanessa, pues soy Elvira, la directora del programa avanzado de ilustración. Que la verdad es que me hace muchísima ilusión este programa porque se apuesta por la ilustración como una herramienta muy potente de comunicación, combinándola con técnica, con concepto y con una visión profesional con la que vamos a contar con un montón de docentes que están trabajando actualmente en este ámbito. Y el objetivo es, al ser avanzado, pues profundizar y trabajar y eh, creando y formando ilustradores que tengan también y que salgan del máster con una voz propia, ¿no? Que puedan trabajar para encontrar su estilo a través de distintos proyectos y mostrándoles y profundizando sobre distintas áreas de la ilustración, pues, como pueden ser la editorial, el sector publicitario y otras muchas que existen incluso ya pues, dentro del ámbito digital, incluso algo de animación o narrativa secuencial, etc. Entonces, bueno, para ello no voy a extender muchísimo más. Tenemos aquí a Ricky Blanco, que la verdad es que yo personalmente admiro muchísimo su trabajo. Es un ilustrador bastante reconocido, con una trayectoria bastante amplia, que bueno, ha trabajado en El País, The New York Times, entre otros muchos sitios. Así que nada, con esto simplemente le doy pie a él, que os contará muchísimo mejor todo, y espero que la disfrutéis muchísimo. Muy bien, gracias Elvira. Te contesto yo. Bueno, como os comentaba antes, bueno, buenas tardes a todos y todas. Si os queréis poner la cámara, os lo agradezco porque había una persona que... aquí está María José, tiene la cámara, gracias. Así es como un poco un espejo y es mucho más dinámico y más natural, ¿no? Muy buena, Rafael. Voy a empezar con la turra. Ventana. Vale. Y ahora me voy a ver. Vale, se ve un texto, ¿no? Levantar la mano si se ve un texto. ¿Se ve una pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, vale. Vale, bueno, os voy a explicar un poquito cuáles son algunas pautas y algunas consideraciones bueno, que son reflexiones hechas desde que empecé a trabajar en el año 2000, pues ya 25 años, y he ido recopilando
les he puesto nombres, nombres curiosos, y en la que lo primero de todo lo que me interesa mucho es reflexionar sobre qué es la ilustración, es decir, qué medio es este, qué disciplina es, y obviamente es una sola imagen, por lo cual la narrativa, es decir, una ilustración es una imagen que acompaña un texto, una idea, un concepto, etcétera, ¿no? Y como tal, no tenemos una narrativa, es decir, y a la vez hay que contar cosas, ¿no? Por lo cual necesitamos encontrar una alternativa a esa narrativa, es decir, a esa línea de tiempo, ¿no? Tienen que suceder cosas, pero tienen que suceder en una sola imagen, ¿no? Y también eso es muy interesante. Estoy ahora analizando la parte, digamos, más básica, más pura, ¿no? Necesitamos encontrar... bueno, vamos a partir de la idea de que está todo dicho, ¿no? De que ya todos los temas se han tratado, pero vamos a contarlo de una forma que no se haya contado, ¿no? Si lo pensamos bien, cualquier tema se ha tratado en todas las disciplinas artísticas, lo que cambia es la forma, es el cómo se trata, y eso es un poco lo que nos va a dar también una voz, la voz autoral, la voz de autor, ¿no? Por otro lado, a mí me interesa mucho compararlo con la literatura. Para mí es como la hermana gemela. Y si en la literatura tenemos tres puntales, el primero es la descripción, el segundo es la narración y el tercero es la reflexión, es decir, describimos lo que sucede, narramos una acción y reflexión, digamos, es todo lo que no sea ni descripción ni narración, ¿no? Es el subtexto, es como el tema, es la poética, etcétera, etcétera. En ilustración tenemos descripción a raudales, es decir, nuestro trabajo se basa en describir visualmente. La narración, antes hemos dicho que tenemos una narración un poco condicionada, es decir, no tenemos una narración con línea de tiempo, pero sí que podemos mostrar un verbo, podemos mostrar una acción. Y nuestra decisión será en qué momento mostrarlo, ¿no? Antes de la acción, antes del verbo, durante o después. Y eso también forma parte del discurso. Y lo que tenemos sobre todo en estos tres puntos sería el apartado de reflexión. Para mí la ilustración se acerca muchísimo a la poesía, precisamente porque nosotros debemos de la realidad, debemos y bebemos de la realidad, pero a la vez no estamos supeditada a ella. Es decir, utilizamos la realidad, lo que nos envuelve para representar ideas, conceptos, etcétera, pero nuestro deber es más con la verdad que con la realidad, es decir, con la verdad del tema del que queremos hablar. Todo esto que venía, entonces para mí todo ese tipo de trabajo reflexivo es donde tiene la ilustración un potencial increíble, ¿no? ¿Qué más? Vamos a partir de la idea también que todos los temas ya están dichos, pero vamos a trabajar con el cómo y sobre todo vamos a aceptar la idea de que el mundo entero está plagado de dibujos, de imágenes, de ilustración, de publicidad. O sea, la competencia es absoluta, ¿no? Por lo cual lo que necesitamos es encontrar una imagen que apele, que llame la atención, que nos increpe, que nos haga reflexionar, sí, que nos conmueva, ¿no? Y ya veremos cómo, ya veremos cómo. Luego la otra cuestión es preguntándose qué es la ilustración, ¿no? La ilustración básicamente es un... O sea, te llama un editor o un cliente, te llama porque tiene un problema. Y ese problema es, tengo un texto y no tengo ninguna imagen. Es decir, tengo el BOE, ¿no? El Boletín Oficial del Estado, o tengo la Biblia. Necesito embellecer, necesito hacer más dinámica la lectura, o necesito, pues... Entonces te llaman a ti para que les soluciones ese problema, ¿no? Si hemos partido de la idea de que buscaremos una imagen con cierta tensión, es decir, no vamos a reflejar la realidad tal y como es, sino que vamos a generar un pequeño conflicto, un conflicto lógico, perceptivo, un conflicto emocional en esa imagen. En el fondo,
lo que estamos haciendo es ilustrar un problema, ¿no? Es decir, el cliente tiene un problema, tú eres la solución, pero dentro de tu solución lo que tú le ofreces es una ilustración que es en sí mismo un problema que tiene implícita una solución. Y esa solución no es única para todo el mundo, ¿no? Esto es un poco complejo, pero a mí me interesa mucho la relación entre problema-solución, ¿no? Es como tensión y destensión, ¿no? Ahí hay una relación que hago así con la mano y tiene mucho que ver con lo que veremos después sobre imaginación y creatividad. Vale. Bueno, antes comentaba sobre que en nuestra imagen tiene que haber algo que nos llama la atención, un pequeño conflicto. Y en ese conflicto, a mí me interesa que aparezca no de una forma evidente, sino de una forma elegante. Iba a decir sutil, no es sutil, puede ser muy, muy, muy grandilocuente, pero tiene que ser elegante. Para mí hay es decir, que el truco de magia parezca más magia que truco, ¿no? Y tiene mucho que ver con, para mí lo pienso mucho como si fuéramos productores ejecutivos de una película y de nosotros depende el dinero que se gasten, ¿no? Tiene que compensar, tiene que ser barato. Barato en el sentido de que lo que tú muevas para alterar esa realidad tiene que ser, como decía Van der Rohe, menos es más, ¿no? Y para mí es un concepto que me interesa muchísimo, ¿no? El de la mentira que ha entrado con vaselina, que ha entrado como un ninja, ¿no? Como un gato, como que de repente te la han colado, ¿no? En esta imagen que tengo aquí se ve bueno, pues es la portada del libro de John Ford, el buen soldado. Es una novela que empieza diciendo esta es la historia más triste que... Ricky, perdón, que no se ve ninguna imagen. Ah, ¿cuánto hace que no se ve ninguna imagen? Estamos viendo como solamente parte de la portada. Solo vemos caminar sobre nenúfar ese. Vale, vamos a dejar de compartir. Parte de la portada te refieres a blanco, ¿no? Lo ves todo blanco. Sí, justo ese es. Vale. ¿Y ahora? Ahora sí que se ve. Vale, es que como yo no veo lo que vosotros veis, bueno, la imagen de antes era esta, la diana con el 10 sangrando, ¿no? Y bueno, ya que estamos con esta imagen, puedo hablar también de esta imagen sobre el tema, ¿no? Es decir, los centros de las dianas son rojos, ¿no? Obviamente el rojo tiene ese punto como de que atrae mucho más, es mucho más pregnante, etcétera, ¿no? Pero también coincide con con el color de la sangre, ¿no? Entonces me gustaba mucho simplemente hacer una rayita, de repente cambia completamente el sentido, ¿no? Y esto es el trabajo que a mí me interesa, ¿no? El que es con menos cositas podemos decir más cosas, ¿no? Esta es la portada de John Ford, del Buen Soldado. Esta es la historia más triste que jamás se ha escrito, ¿no? Es una historia de época, de grandes burgueses, etc. Bueno, pensé en la tristeza, pensé en la burguesía, pensé en estas lámparas. De hecho, luego pensé, o sea, yo llegué a la conclusión de que podían existir lámparas hechas de lágrima. Luego, años después me enteré que se llaman así, ¿no? Lágrimas, lámparas de lágrima, ¿no? Muchas veces uno inventa la sopa de ajo sin darse cuenta, ¿no? Pero es interesante, o a mí por lo menos me lo parece, imaginarse que estas lámparas van derramando estas lágrimas, ¿no? Va cayendo sobre este espacio abierto tan tenso, tan apático, ¿no? Bueno, una ilustración sobre periodismo, ¿no? Que tiene que ver también sobre lo que hablábamos de que nuestra deuda es con la verdad y no tanto con la realidad, ¿no? Entonces nosotros enmarcamos la realidad, pero la enmarcamos con este pequeño símbolo que es el símbolo de la mentira, ¿no? Entonces, también muchas veces el periodismo hace eso, ¿no? Enmarca lo que le interesa para poder dar la noticia que le interesa, ¿no? Decía Gianni Rodari, un estudioso de la narrativa, que un león no es una historia, París no es una historia, pero un león en París sí es una historia, ¿no? Y a eso lo llamó el binomio fantástico, que tiene que ver con estos dos aspectos, dos temas, León, París, que a priori no tienen nada que ver, pero si los juntas, de repente da pie por lo menos a una historia, a una narrativa o un pequeño asombro, ¿no? Ese binomio fantástico
no es otra cosa que la creatividad. La creatividad es básicamente juntar dos elementos, dos puntos para conseguir una línea, ¿no? Cualquier cosa creativa está basada en eso, en relacionar, ¿no? Y obviamente de construir, pero lo que haces es relacionar. Rosalía, por ejemplo, es flamenco y es trap y es trap, ¿no? Eso es la creatividad, ¿no? A mí me interesa muchísimo analizar esos dos elementos, esos dos temas, analizar dónde está el buen diálogo, ¿no? ¿Dónde está esa...? Y para mí es una danza, es como dos perritos que se encuentran en un parque y se oliesquean, ¿no? Es decir, ese movimiento es el que más me interesa, ¿no? Y otra cosa también que tengo como premisa es que no hay que perder de vista que la ilustración es comunicación visual. Es decir, y como toda comunicación necesitamos transmitir un mensaje y que se nos entienda. Es decir, a diferencia de otras disciplinas también creativas, la ilustración es importantísimo que el mensaje llegue, ¿no? Y para cocinar ese plato necesitamos que los ingredientes sean reconocibles, ¿no? Por lo cual, pero lo que nosotros hagamos, nuestra propuesta, creo que tiene que ser lo más novedosa posible, por lo cual partimos de lugares comunes para que nos lleven a lugares remotos, es decir, lugares comunes que todo el mundo conoce, elementos de toda la vida, pero la forma en la que juntamos eso es una forma nueva, ¿no? Una forma que antes no existía. Esta ilustración era sobre, nos preparamos ya para el Black Friday, para Navidades, o sea, el comercio se vuelve loco. Entonces pensé, bueno, pues el carrito de la compra lo relacioné obviamente con un coche de Fórmula 1, pero me interesó mucho, antes hablaba de en qué momento mostrar la acción, ¿no? Aquí se podría mostrar la acción con un carrito derrapando y la gente loca y tal, pero me interesó mucho más verlo en boxes, ¿no? Que es un intermedio, es una acción, no sabemos si es antes o después, pero le estamos cambiando las ruedas porque esto viene fuerte, ¿no? Luego también le puse el alerón, donde es la manecilla del carrito, le he puesto un alerón. Ahora mismo no se lo pondría, creo que no necesita. Pero bueno, en aquel momento, si paso. Bueno, se ve, ¿no? Se ve todo bien, una hamburguesa en el lado de aquí, vale. Bueno, antes hablaba de que en el fondo la creatividad se basa en juntar dos elementos, en ese binomio fantástico del que nos hablaba Gianni Rodari. Estos son solamente algunos ejemplos muy publicitarios, pero bueno, es lo que mamamos, ¿no? Y las tiritas que forman todo el mundo lo asocia a Adidas, es muy interesante, ¿no? Una aspirina y un casco de fútbol americano. Ya sabemos por qué, es decir, los golpes, la cabeza, de repente relacionamos una aspirina con una cabeza, ¿no? La palabra idea, es decir, aquí un juego tipográfico también muy interesante, que con muy poquito forma una bombilla, ¿no? Bueno, la hamburguesa. Y esta de aquí abajo es la entradilla de las sofás, que es una serie sobre esporas zombies. Y es muy interesante, esto es un fotograma, pero claramente se ve pues una ciudad con rascacielos, ¿no? Te está hablando de que hay una superpoblación de estas esporas, ¿no? Estos dos temas, este binomio fantástico, para mí, como decía, es la base no solamente de la creatividad, sino concretamente del trabajo de ilustrador, ¿no? Yo lo primero que hago, una vez que recibes el encargo, es leer, ¿no? Leer no solamente el texto que te dan o la documentación, sino también es leer entre líneas lo que te ha pedido el cliente, ¿no? Ese es un tema que luego hablaremos. Pero siempre en ese encargo hay un binomio o un trinomio, es decir, tres elementos. Y lo que hacemos es documentarnos. Cuando elegimos, decimos, pues el texto que me ha dicho que son las fiestas del pueblo y son en un pueblo yo qué sé, de Galicia. Bueno, pues entonces mezclas fiesta con ese pueblo de Galicia, algo que tenga típico, ¿no? Y si de repente cocinan sardinas, pues ya tienes un trinomio. Es así de sencillo. Si es un artículo de economía, pues la economía de China que está subiendo, pues ya tienes economía, China y subiendo. Es decir, casi siempre son tres, pero bueno, se puede quedar en dos, ¿no? Es decir, economía china y subiendo. Bueno,
Lo que hacemos es documentarnos una vez elegir eso. Eso es crucial, es importantísimo determinar de qué va lo que tienes, qué es lo que esperan de ti en el fondo, ¿no? Y nuestra forma de documentarse cuando hemos elegido estos elementos, a partir de ahora los llamaré elementos porque no son objetos, porque la costa de Galicia no es un objeto, es decir, es un lugar, o el viento no es un objeto, son elementos, ¿no? Lo que hacemos es documentarnos visualmente. Nuestros ingredientes son imágenes, no son textos, no es una libretita en la que teorizamos, es lo que vemos. Y lo que tú no conozcas, es muy probable que los demás tampoco lo conozcan del todo. Por lo cual, con lo que tú ya sepas de ese lugar, es el imaginario colectivo. Por lo cual en este caso, nuestra inteligencia limitada va a nuestro favor, ¿no? Porque jugamos precisamente con ese imaginario colectivo. Una vez desgranamos estos mapas visuales de cada de los elementos, es decir, esto sería bueno, esto es una cosa muy rápida que hice, pero lo ideal es que hacerlo con dibujo. Y es con dibujo porque lo que quiero es la esencia, no quiero la representación, sino quiero la esencia. En el momento en que tú tienes una fotografía de una torta de Santiago, esto lo de la derecha es Galicia y lo de la izquierda es la Guerra de las Galaxias. En el momento que tú tienes una foto te está condicionando esa foto. Lo que quiero es entender que una tarta de Santiago es un círculo con esta cruz típica, ¿no? Que luego se puede hacer con fotografía o se puede poner de lado o se puede hacer cortada. Si tú haces un icono, ese icono alberga todas las posibilidades, ¿no? Por lo cual estoy haciendo un mal ejemplo con estos ejemplos, pero solamente para que entendáis pues una forma de trabajar, ¿no? Es decir, de la Guerra de Galaxias y de Galicia, ¿en qué se parecen? Pues están los hórreos, que son estas construcciones, y está el robotito este, que si lo juntamos podemos obtener pues a Guerra das Galaxiñas, ¿no? Que es este robot gallego. Esta es la única combinación, totalmente no, es decir, es una de ellas. Esto me interesa mucho porque la ilustración, cuando relaciona elementos desde esta asociación formal o bien conceptual, que son las dos formas de relacionarse, podemos hacerlo hay muchas posibilidades, pero no es un acto matemático, no es un resorte mecánico, sino que está regido también por nuestra visión. Y esa visión no es otra cosa que la intencionalidad, es decir, cuál es nuestra peculiar forma de explicar, de mirar, ¿no? Es decir, de todas las posibilidades de juntar estos dos elementos, pues, o qué es lo que el medio necesita también. ¿Se entiende, no? Más o menos. Podéis escribirme por el chat si tenéis alguna duda, lo que sea. Vale, ahora vamos con, una vez que tenemos estos elementos elegidos, ¿quiénes van a representar esos elementos, ¿no? No siempre lo humano se debe representar con humanos. Hay elementos que son, por ejemplo, objetos que hablan de los humanos mejor que los propios humanos, ¿no? De la misma forma que nosotros, nuestra ilustración muchas veces tratará de hablar de la realidad mejor que la propia realidad, al igual que la filosofía, por ejemplo, nos habla sobre la vida de una forma más clara que la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí el elegir el elemento es también es un trabajo crucial, ¿no? Encontrar a ese delegado de clase que vaya a hablar en nombre de ese colectivo, ¿no? Y ese elemento para mí hay que respetarlo. Es decir, un elemento siempre va a querer ser ese elemento, no quiere que lo modifiques. Pero la ilustración, cuando hacemos estas... bueno, luego hablaré de esto. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos una situación en la que tenemos un elemento polisémico, es decir, esta montaña que de todas las acepciones diferentes, desde pues, ¿qué representa la montaña? Pues puede ser algo místico, algo la salud, el deporte, el riesgo, la aventura, ¿qué más? La naturaleza. A mí únicamente me interesa hablar sobre la altura, ¿no? Sobre qué montaña es más alta, ¿no? Si el Everest o el K2S, ¿no? Y esto lo hago
neutralizando las otras opciones. Aquí no hay nada que te hable de aventura, de deporte, de espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Poniendo a este señor, que además es Trump, esto lo hice cuando estaba Trump first time, ¿no? Trump 1, bueno, vemos un señor de brazos cruzados con esta bandera de Estados Unidos, ya nos está diciendo que la montaña que tenemos aquí, o el montículo, es Estados Unidos y es Trump, y lo que tenemos al fondo es Europa. Estoy hablando de Europa sin enseñar Europa, o como harían los memes, sin poner la palabra Europa, ¿no? Es decir, mostrando la nieve como si fuera la silueta del contorno del mapa, pues ya estamos hablando de las cosas sin nombrarlas, ¿no? Bueno, esto es una cosa que también nos vamos a encontrar, ¿no? La primera es entender que los elementos tienen que tener una connotación universal, es decir, volviendo a la imagen de antes, si para ti un puño americano, como tú jugaste de pequeña con los puños americanos, significa infancia, juventud y alegría, tienes que saber que eso es una cuestión tuya, que no vayas por ahí, porque por el imaginario colectivo el puño americano es una cosa ultraviolenta, ¿no? Hay que buscar esa universalidad, y hay que tener en cuenta también de la polisemia, que eso pasa en todas partes, ¿no? Y hay que saber ver por dónde habrá una fuga, que luego más adelante lo hablaremos, y cómo parar esa pequeña fuga, ese camino por el cual no quiero que te vayas, ¿no? Montaña, altura y listo, ¿no? Otro ejemplo de elemento puede ser el color, o bien color o ausencia de color. Yo no soy muy amigo de la psicología de color, porque me parece que es un poco como la interpretación de los sueños, es decir, bueno. Pero en un lapicero, en un estuche de lápices grises, que haya unos cuantos lápices que tengan el interior, únicamente el interior, con color, ya nos está obligando a mirar o a pensar, a reflexionar, como decíamos antes, ¿no? En este caso, sobre la diversidad, ¿no? Volviendo a lo que trataba de decir antes, de una forma un poco atropellada, cuando tenemos el elemento no va a querer dejar de ser elemento. No quiero que me modifiques, igual que nadie. Nadie quiere que le modifiques, que lo saques de su naturaleza, de su hábitat, ¿no? Pero nos enfrentamos a un proceso creativo en el que la creatividad nos exige relacionarnos con otro elemento que ya hemos dicho que es de diferente naturaleza, por lo cual no hay nada en común a priori, ¿no? Para mí la negociación que se dan entre estos dos o tres elementos la equiparo mucho a una negociación sindical entre la patronal y los trabajadores y trabajadoras, ¿no? La patronal quiere pagar menos y que quiere que la clase trabajadora trabaje más, y viceversa. Entonces van a tener que negociar, van a tener que renunciar a ciertas cosas que no forman parte de su naturaleza para encontrar un punto en común, ¿no? En este caso, una ilustración sobre el narcisismo en la era digital. Está claro que la era digital se representa con un teléfono móvil y el narcisismo con un espejo. Es muy sencillo, es decir, muchas veces, como decía, no es tanto el qué, sino es el cómo, ¿no? La decisión de elegir cuál es el elemento representante no hace falta ser demasiado sofisticado, ¿no? Cuanto más simple o más sencillo, muchas veces podemos hacer cosas mucho más complejas luego, ¿no? En este caso, ¿en qué se parece un espejo a un móvil? De momento en poco, es decir, los espejos suelen ser más grandes que esto, es verdad que son cuadraditos, es verdad que el selfie, entonces, bueno, ya partimos de la idea de que el tamaño, en este caso, la relación de tamaños nos da igual, un móvil sigue siendo un móvil aunque sea enorme. Entonces ya hemos empezado a hacer licencias poéticas. El móvil ha empezado a ceder, bueno, vale, pero yo quiero los marcos redondeaditos y el espejo que quiere, yo quiero reflejar, muy bien, venga. Y también quiero un brillito, vale. Obviamente no es un espejo cualquiera, es un espejo deformante de los de circo, no sé cómo se llaman, un espejo deformador, o también llamado espejo. Como, sí. Entonces lo que estamos viendo es una especie de el móvil no deja de ser móvil porque sea grande, porque tenga una pantalla curvada, porque ya hay móviles
que se curvan y porque su esencia no va a cambiar, ¿no? Y el espejo está encantado, ¿no? Sobre todo está encantado porque aquí es donde viene el giro, lo que está deformado es la figura real y no tanto la figura que mandamos al ciberespacio, ¿no? Resumiendo, en esta negociación de los elementos hay cierta flexibilidad, pero también hay un momento en el que hay que escuchar cómo se rompe, decir, hostia, si has dejado de ser una petanca o ya no eres un calidoscopio o si le has quitado las alas a un avión, es muy probable que la gente no vea un avión en él, ¿no? Esta relación, esto es una ilustración que hice para un cartel de un ciclo de poesía. Esta relación muchas veces se da de una forma subconsciente, más intuitiva. En este caso me vino una conexión que es ponerle unas patitas de mecedora a un faro. Y ahora entiendo, o sea, no sé por qué me vino, pero entiendo que el mar, el faro, el mar se va moviendo, el faro se marea, entonces necesita moverse como el mar para poder sentirse. No sé, creo que iba por ahí. Pero fijaros que no es, como decía, no es una ecuación matemática, ¿no? Una vez que hemos hecho relacionar los dos elementos, ¿no? Tenemos que sentir como cuando hay dos personas en una cita Tinder, ¿no? Imaginaros que están hablando y si cuando acabo de hablar tú no has... tú no tienes en cuenta lo que ha dicho y hablas en base a lo que... Es decir, si no hay una transformación en una conversación, no es una conversación, son dos monólogos que están más o menos sincronizados, ¿no? A mí me interesa muchísimo que exista una transformación, o lo que es lo mismo, que de la suma de estos dos elementos dialogando aparezca un tercer elemento que antes no existía y que sin uno de ellos no existiría, ¿no? Es decir, si esta mano, esta era una ilustración sobre el Esperanto, ¿no? El Esperanto como la casa, un idioma casa que todo el mundo teje, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú le quitas las manos de ganchillo, obviamente no tienes tejado en la casa, entonces no sería una ilustración. Si tú no tienes, si no tienes casa, es decir, ¿para qué utilizar entonces este ganchillo? Se entiende, ¿no? Que hay una relación entre las dos cosas. Antes no existían y junto con la otra de repente pues aparece algo nuevo, ¿no? Una forma de saber si vuestra ilustración está funcionando o no es que si tú, imaginaros que en una ilustración hay un mago que en vez de un conejo saca una gallina, ¿no? Que a simple vista puede ser sorpresivo, pero desde mi punto de vista es como muy fácil. Dice, ¿por qué una gallina? Quítale una gallina, ponle un dragón de Komodo. ¿Ha pasado algo? No. Es decir, si no sucede nada en la imagen cuando cambias un elemento por otro, si reemplazas una cosa por la otra y no sucede nada, eso quiere decir que es aleatorio. Y a mí las cosas aleatorias a priori no me interesan, ¿no? Es decir, como lugar no me interesan, como lugar de destino, perdón. Como punto de partida me interesa muchísimo y luego ya lo veremos. Esto es, lo de la izquierda es una viñeta, discurso de odio con esta cuchilla de afeitar. Básicamente esto es un resumen de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Diseccionamos cómo se representa la voz, uno de los dos elementos, ¿no? El discurso, la voz, la oratoria. Pues una de las formas es una señal de audio, ¿no? De todas las señales de audio nos interesa mucho, ¿no? De imaginaros un grupito y decir, no, tú que eres más redondeadito, eres más sintético, ¿no? ¿Por qué? Porque nos viene muy bien, porque la cuchilla de afeitar tiene estas formas mucho más redondeaditas. Entonces, buscar esa elegancia, ese ninja, ese gatito entrando en una habitación como acaba de entrar mi gato ahora mismo, que no os habéis dado ni cuenta. Bueno, y aquí en este caso el texto nos ayudaría, sería un refuerzo, claro, para mí no es ilustración, es una viñeta, ¿no? El texto nos acaba de anclar, es como el gran elemento de cohesión de estas dos ilustraciones. Y lo que hace es, acordaros de lo que hablábamos de la polisemia, esta cuchilla de afeitar, que puede ser también peluquería, hay muchos logotipos que tienen una cuchilla de afeitar, en este caso te habla de la violencia de esta cuchilla de afeitar. Entonces, cuando habla de odio, de violencia, la cuchilla de afeitar entra en ese contexto, ¿no? Una ilustración sobre que todas las startups quieren ir a Silicon Valley y me vino a la mente los circuitos impresos, porque hablamos de Silicon Valley, con estos que para mí son espermatozoides, ¿no? Es decir, pero entonces necesitaba un óvulo y ese óvulo
tiene que ser circular porque todo el mundo sabe que los óvulos son redonditos. Entonces opté por un microchip. Y aquí es donde entra también una licencia poética, es decir, no hay ningún solo microchip circular. Pero ahora voy a decir una cosa muy boomer, aceptamos barco. Es decir, si lo que te estoy contando, pese a que haya mentiras, te interesa, me compras las mentiras, ¿no? Y eso es, yo me lo compran a mí y yo le compro cuando alguien te cuenta un sueño y hay partes que se olvida, yo acepto que se invente trocitos, ¿no? Que puente. Es decir, me da igual que sea real, me da igual, me interesa una buena historia, ¿no? Puedes hinchar un poquito la anécdota que te pasó ayer por la noche, no me importa, ¿no? Lo que quiero es una buena historia. Sí que es verdad que en este caso, como no hay microchips circulares, quería dotarlo de verosimilitud, que es un concepto que hemos visto antes, ¿no? Es hacer pasar una mentira como si fuera una verdad. Entonces lo que hice fue tratarlo con muchos más valores, trabajando mucho, casi como si fuera una fotografía. De hecho, si hubiera 3D, a lo mejor lo habría hecho en 3D, ¿no? Porque quiero que te imagines, que te sea fácil imaginar un microchip circular, ¿no? Bueno, como lo que estamos hablando es de coger cosas que todo el mundo reconoce y llevarlo a lugares remotos, lugares lejanos, eso no es otra cosa que un viaje iniciático, un viaje chamánico, ¿no? Es un viaje a lo desconocido que necesitamos coger a nuestras cobayitas, cogerlas de la mano y decir, no te preocupes que yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar los primeros pasos. Básicamente son las migas de pan que vamos dejando para que nos sigan, ¿no? Y porque hemos dicho que es importantísimo que se entienda nuestra ilustración, ¿no? Que se entienda el mensaje, ¿no? Por lo cual yo pues, le llamamos el lazarillo, pues un perro lazarillo que en la oscuridad nos va llevando, ¿no? O es un puente que nos lleva de una realidad a una nueva realidad, ¿no? Y en el caso de esta ilustración era sobre lo poco claro que es el lenguaje administrativo. Como la lectura que hacemos suele ser de arriba a la izquierda, de la izquierda a derecha y de arriba a abajo, lectura occidental, parto de la idea de que la gente lee agencia tributaria, departamento tal, no sé qué, tal, ya se sitúa como esto es un documento de la agencia tributaria. Vale. El NIF está tachado, referencia está tachado y hay una información sensible que está tachada. Por lo cual, tenemos, sin darnos cuenta, tenemos ya las bases de nuestro juego, ¿no? Las normas de nuestro juego es un texto de la agencia tributaria y estas franjitas de anonimato, es decir, esto lo publico, no quiero que se vea, ¿no? Y con eso tenemos el remate. Yo también visualizo mucho una ilustración como una secuencia, antes lo hablaba sobre la literatura, ¿no? Sería más como un tweet, ¿no? No sé cómo se llama, Blue Sky. Con un pequeño formato contar una historia, ¿no? O como, por ejemplo, el stand-up comedy, por ejemplo, el remate, ¿no? Hasta ahora teníamos la presentación y luego nuestro remate es estimado contribuyente, 2 puntos, y donde va el párrafo va tan tachado que simplemente poniendo estas líneas verticales ya tenemos una persiana, ¿no? Es decir, una persiana de estas opaca, es decir, no entiendo nada, por favor, abrirme esta... O sea, esto he explicado, como quien explica un chiste, he explicado la propia ilustración, pero es para que veáis que está pensado que nadie se pierda, es decir, están todos los ingredientes y las alteraciones que hacemos son alteraciones que previamente ya hemos visto, ¿no? Y en este caso, como es un documento casi textual, es mucho más fácil identificarlo, ¿no? Pero hay otros ejemplos en el que también sigo esa lógica de procurar la comprensión, ¿no? Visualicé que una urna es igual que una caja de Kleenex, ¿no? Y de hecho me fui corriendo a comprar una y me la escondí por si había otro ilustrador en el supermercado y me copiaba la idea, ¿no? No, es broma. Bueno, lo que consideré es que la mano cogiendo este papel, papel rígido, era tan urna. Primero de todo, perdón, consideré necesario hacer una fotografía porque necesitaba explicar que la urna es de cartón, que el Kleenex, es decir, necesitaba explicar muy bien los materiales, ¿no? Y aún así, cuando hice la fotografía, consideré que todavía, si la veías demasiado rápido, era casi como meter un voto en una urna.
por lo cual añadí estos elementos de cohesión que son los Kleenex arrugados, ¿no? Que lo que hacen es reforzar el concepto Kleenex y no tanto el concepto urna, ¿no? Yo veo la ilustración con estos binomios y trinomios como si fuera una mesa de mezclas de sonido en el que puedes ir subiendo, regulando, todo se puede regular, tú puedes hacer que la gente vea más esto, igual que en fotografía o en el cine tú puedes enfocar o desenfocar, ¿no? En este caso, elementos de cohesión, tenemos la chaquetita y el sombrero reforzando la idea del biombo y el geranio para reforzar la idea de esta persiana, de esta ventana, de este lugar habitable, ¿no? Esta es una ilustración que hice para un artículo que hablaba sobre un colectivo en los años 70, un colectivo de resistencia contra Franco. Y entonces mi tesis, porque yo parto siempre de la idea de que toda ilustración tiene que tener una defensa de algo, de un mensaje, mi tesis es que los carteles que este colectivo pues, colgaba en la pared eran las ventanas, ¿no? Las ventanas de aquel momento, ¿no? Lo primero de todo es explicar muy bien la acción, ¿no? Hemos hablado del verbo, explicar qué está haciendo, está encartelando, estoy explicando este cartel que todavía no está pegado, está todavía, son 3, es decir, faltará un cuarto. Ya vemos que detrás hay bloques más o menos de 4, no es rígido, porque entonces el concepto cartel sería como muy tenso, pero es un poquito, pero poco a poco te lo voy colocando para que sean múltiples de 4, de parejas y tal, y ya el remate está en la parte superior de la imagen con todos estos carteles que forman la gran ciudad, ¿no? Como elementos también formales de cohesión, tenemos los pantalones acampanados, los zapatos, para que nos hablen un poco de la época, aunque no considero que sea tan importante. En este caso, este test de Rorschach de Estados Unidos, esta silueta, entiendo que los que no somos de Estados Unidos no la tenemos tan asimilada, por lo cual consideré oportuno pues, ponerle los estados, ¿no? con línea, ¿no? Bueno, son, como digo, son estas pequeñas pistas, estas miguitas de pan que me gusta ir dejando para que el recorrido de la narrativa llegue a buen puerto, ¿no? Cuando tú, o sea, toda ilustración parte de que es un acto de fe, es una prueba de confianza, es una promesa y también es una molestia. Es una molestia, ¿por qué digo que es una molestia? Porque estamos haciendo pensar a la gente y la gente por lo general no está muy predispuesta a que les hagas, que les vengas con problemas. Hemos hablado de que la ilustración es un problema cuya solución no es única y dependerá del espectador, ¿no? Y ahora en la siguiente veremos por qué digo esto, ¿no? Pero para mí una ilustración es como cuando llamas a alguien y le dices, media hora te recojo en la puerta de tu casa, haz la maleta, ¿no? Es una promesa, es algo complicado porque le estás molestando, porque estaba viendo Fórmula 1 en la tele. Si tú luego lo llevas a las afueras de tu ciudad y a ver un descampado, es posible que se moleste y es posible que nunca más te haga caso en tus propuestas locas. Pero si lo llevas a un lugar del cual dices, jo, pues me ha parecido sustancioso, ¿no? Me ha parecido interesante, es posible que se genere una especie de confianza, una relación de juego, ¿no? Espero que valga la pena. La solución del problema que hablábamos antes decía que pasaba por la mirada del espectador, ¿no? Y esa respuesta pasa por una gran pregunta, que es ¿por qué? O sea, perdona, que es para qué, no tanto por qué. Es decir, el por qué, si habéis ido a terapia, sabréis que el por qué es tirar el dinero, el para qué es mucho más interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué hay un camión de arena encima de un reloj de arena? ¿Cómo ha subido hasta ahí? Empiezan a aparecer fugas y mensajes insulsos e insustanciales, ¿no? En cambio, si te preguntas para qué hay un camión de arena encima del reloj de arena, ¿para qué? Para ganar tiempo. Fijaros que hemos hecho una elipsis para ganar tiempo. Ya no está llenando de arena, está ganando tiempo. Ese para qué es el más interesante y es el que apela a la funcionalidad, a lo que en el fondo hemos hecho nosotros, es decir, a responder a la funcionalidad de cada uno de los elementos
que intervienen en nuestra imagen. ¿Sí? Entonces, cuando tú te preguntas ¿para qué? Aparece muchas veces tu propia respuesta. Cada uno pues tendrá la suya, ¿no? Luego respondo a esta pregunta de chat que es como varias preguntas y muy genéricas. Me voy a volver loco con tantas combinaciones posibles, joder. Esto tiene que ver con, volvemos otra vez al inicio, estos mapas visuales que representan cada uno de los temas, y hemos dicho que vamos a buscar combinaciones, ¿no? Una de las combinaciones puede ser asociación formal, es decir, como se parecen un poquito las hago relacionar, o no tienen nada que ver formalmente, pero conceptualmente nos llevan a un lugar interesante, ¿no? Un buen ejemplo de este último sería esta ilustración. Era una ilustración que formaba parte de una serie sobre la depresión, ¿no? Sobre enfermedades mentales en las que la cuadrícula de repente se desordenaba. Es decir, ¿qué elemento es el garabato? Claro, sí, el garabato. Elemento garabato y elemento cuadrícula, que para mí son dos antagónicos, ¿no? No hay una relación formal, pero cuando las juntas hay un diálogo, está sucediendo algo, ¿no? Respondiendo a la pregunta de todas estas miles de combinaciones que tienen cada uno de los elementos de cada uno de los temas, es verdad que es abrumador cuando lo piensas, pero hay un pequeño truco, hay un pequeño, no sé si es un truco, es más una apreciación a tener en cuenta, que es la diferencia entre imaginación y creatividad. La imaginación es divergente, es decir, desde donde yo estoy, yo me imagino sin compromiso alguno un camión cisterna lleno de loción de manos. También me imagino una pantera en el Ártico, una pantera fluorescente. También me imagino un globo de helio dentro del infierno. Es decir, estoy diciendo cosas al azar para que veáis que no me hago cargo de ellas. Ni siquiera las puedo habitar, simplemente las nombro. La creatividad es muy diferente. La creatividad es convergente, es decir, de lo que yo tengo, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Es decir, tengo 4 herramientas en casa, tengo que reparar esto, pues eso es un acto creativo. Lo otro es imaginarte que lo arreglo con una pistola láser, es acto imaginativo, ¿no? Otro ejemplo que me funciona muy bien es el supermercado, ¿no? Si tú un supermercado enorme, infinito, que están todos los sabores del mundo, pero si no sabes cocinar, que es la creatividad, no te sirve de nada llenar tu carro de cosas. Es decir, si no tienes ni horno, ¿para qué has comprado pizzas precongeladas, ¿no? Entonces, para mí es importante combinar cuando hacemos un acto de divergencia, de invocación, de imaginación, tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar. No hace falta que estés, si no tienes lavadora en casa, no estés en el apartado de detergente y suavizante, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Si el cliente es un cliente para un público infantil, no gastes el tiempo imaginando cosas lascivas o satánicas o demasiado adultas, porque sabes que eso no va, ¿no? Estoy siendo muy exagerado para que se entienda, ¿no? Entonces el propio tema te va acotando. Para mí, de hecho, esa acotación os la recomiendo muchísimo que la apliquéis. En cualquier caso, si cualquier ejercicio de libertad creativa requiere siempre unas limitaciones, unos limitadores. Voy a decir limitadores. Una limitación sería, no sé cómo dibujar manos. Un limitador es, voy a contar una historia de 2 enamorados sin enseñar a los enamorados. Eso es un limitador. Es decir, puedo, pero no quiero. Porque en el momento en que tensas eso, en el momento en que te pones esas lindes, esas acotaciones, da la sensación de que el trabajo va hacia una carrera de fondo. Ya no se dispersa, ya no va a lo sencillo, va hacia un lugar mucho más inesperado, ¿no? Bueno, pues esas acotaciones de las que hablamos, en el fondo se pueden hacer en el proceso proceso creativo. Es decir, imaginación, hemos dicho que era divergente, creatividad era convergente, pero podemos empezar a relacionar, si yo, partiendo de la izquierda, en esta divergencia, todas estas que ponen no aptas, sé que no van a ir porque se me van de tema, porque el cliente, porque etcétera, etcétera, me quedo con unas cuantas. De estas cuantas me voy a seguir con la de abajo. Y, no, por aquí hay una vía muerta, por aquí no voy a ningún sitio, vuelvo a la de antes.
y la de antes la puedo mezclar y me dan un tercer lugar, un segundo lugar. De aquí hay una que no. Fijaros lo que estamos haciendo, estamos abriendo, es decir, proceso de divergencia, de imaginación, y luego estamos limitando la creación, la limitación, ¿sí? La convergencia. Es pensar siempre en una medusa. El proceso creativo, para mí, lo interesante es que se mueva como una medusa, abriendo y cerrando, ¿no? Eso le da título a esta charla, Caminando sobre nenúfares, que es una imagen que tengo yo, que el proceso creativo es eso, hay muchos nenúfares, tú tienes que atravesar un laguito, hay unos que se hunden y hay otros que aguantan un paso rápido, ¿no? Entonces, los que se hunden, no pierdas el tiempo, no te vincules emocionalmente con eso, ¿no? Se requiere mucha livianidad en ese proceso en el que no hay que pisar demasiado, simplemente vas tanteando, vas probando, ¿no? Quien sea más mayor conocerá ¿cómo es? Las albóndigas, las hamburguesas de humor amarillo, no sé si os suena de algo. Es importantísimo en ese proceso de ninja caminando sobre el agua que no os vinculéis emocionalmente, es decir, que vuestro ego quede aparte, porque no se trata de vosotros, se trata de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si no, os empezáis a observar, os empezáis a juzgar y cambiáis la atención a vosotros o vosotras, ¿no? Que es como, bueno, para mí un buen creativo es un medium, ¿no? Es alguien que desaparece para dar paso a ser un canal de los entes, de los espíritus, de las cosas que sean, ¿no? Bueno, una cosa a tener en cuenta es que en este proceso creativo, antes hablábamos de vías muertas, es decir, no, por aquí no, sigo, este nenúfar se hunde, no pasa nada, hay muchísimos, hay infinitos. Es decir, simplemente hay que tener la agilidad para decir, voy a probar con otro, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es hablar sobre que en un proceso creativo nos enfrentamos o asoman la patita miles y miles y miles de fracasitos. Es decir, las buenas ideas son fruto de haber dejado atrás muchísimas malas ideas, ¿sí? Es que esta persona tiene muy buenas ideas. Es posible que todas las malas ideas no las diga y hace un proceso de selección y diga una idea que no puede ser rechazada, porque básicamente nuestra materia prima, nuestra materia prima es el fracaso. Es el fracaso. Por lo general, si fuera fácil lo haría todo el mundo, es decir, por lo general hay que buscar eso, una idea que no se tumbe a sí misma, que tu cliente no tumbe, que te interese, que sea bonita, que se entienda. Hay muchísimos aspectos a tener en cuenta que luego hablaremos, pero has ido dejando atrás un montón de cadáveres pequeñitos. Es decir, por eso también hablaba de la importancia de no vincularse emocionalmente con el trabajo, ¿no? Es decir, vamos a tener que lidiar con eso y fluir, ¿no? También es verdad que es importante que cuando estemos en un proceso creativo, en nuestra libreta, probando dibujos, bocetos, mira, voy a relacionar esto con esto, a ver qué pasa, que estemos abiertas a pequeños hallazgos, a momentos brillantes. Y esto lo digo porque estoy acostumbrado dando clases a que un alumno me enseñe la idea, una libreta con muchos dibujos, y me enseña una idea que me diga, es esta. Y a mí no me interesa demasiado, pero en cambio con la mano está tapando una que es brillante, ¿no? Y es como, jo, ¿cómo has podido hacer esa imagen? Mirarla y considerar que no era la buena, que no era... O sea, ¿por qué la has fracasado? Perdona, ¿por qué la has rechazado? ¿No? Recomiendo mucho que en vuestro proceso creativo y en la vida en general os hagáis un pequeño cuaderno de bitácora, es decir, que os digáis, que os habléis, obviamente al principio se tiene que hacer así, luego ya el discurso es mental, pero verbalizar por qué esta idea no, por qué no funciona. En el momento en que lo verbalizas, claro, no funciona porque no se entiende que esto es un barco. Vale, pues entonces, ¿qué debo hacer? Fijaros que cuando lo verbalizas, la solución del conflicto es mucho más sencilla. ¿Qué debo hacer para que este barco sea más barco? ¿No? Bueno, pues eso, cuando estemos frente a una buena idea, tener los sentidos abiertos para decir, joder, pues esta es buena, ¿no? Es decir, esta es la que da. Para mí, pone aquí la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, para quien no lo sepa, es esa frecuencia que hace que los materiales se exciten, ¿no? Es decir, la soprano, cuando canta cierta nota, las copas
empiezan a vibrar hasta el punto de que se rompen, ¿no? Es cuando pasa el camión de la basura y las ventanas empiezan a hacer... Pues esa es la frecuencia de resonancia. Para mí, yo busco mucho que la obra tenga una vida propia, ¿no? En el sentido que más que esté conectada a la fuente de alimentación de su creador, sino que sea una dinamo, que sea un bebé que él mismo aprenda a caminar, que él mismo se autoexplique, que sea autoconclusivo. Es decir, en el momento en que os veáis explicando una ilustración, tenéis que entender que no estáis respetando la ilustración o que esa ilustración necesita de ayuda especial. Una ilustración debería de funcionar sola, ¿no? Cuando publicamos una imagen no estamos al lado diciendo esto es para hablar sobre tal. ¿Me explico? Entonces, cuando siento que la ilustración está viva, es decir, tiene como una autonomía, bueno, es un sentir. Muchas veces me cuesta explicarlo sin utilizar estas metáforas tan técnicas, pero bueno, en este caso estaba haciendo una concha y dibujé en azul, obviamente pensando en la cerámica, pero había algo, no sé hacia dónde iba, pero había algo que me retumbaba, ¿no? Aquí abajo a la izquierda pone el mayor enemigo de la creatividad es, y hace referencia precisamente a algo que he pensado mucho sobre cuál es el mayor enemigo de la creatividad, y la gente piensa, bueno, pues el sedentarismo, ¿no? La pasividad, o no sé, el miedo. Para mí es la inercia, para mí es trabajar mecánicamente. Creo que es importantísimo trabajar con conciencia. No hace falta, nos han vendido la cosa esta judio-cristiana del sufrimiento y de pasar muchas horas y de la repetición, ¿no? De esta idea no me ha funcionado, la voy a repetir otra vez, por si haciendo exactamente lo mismo, ahora sí que lo soluciono, ¿no? Creo que es importantísimo un acto de conciencia, de implicación y de, como decía, de análisis. Lo contrario a la inercia es precisamente esa energía imprevisible, ese cambio del argumento, ¿no? Ese giro, ¿no? Ese dribbling. Vale, vamos con una cuestión un poco más técnica sobre ilustraciones, que creo que es importante tener en cuenta, que es la pregnancia, o más conocido como el ostión. La pregnancia es la capacidad que tienen los elementos para ser reconocidos, ¿vale? Entonces, de ahí viene el ostión, es decir, una portada de un libro, como compite con miles de otros libros, necesitamos que tenga mucho punch, que sea una imagen inmediata, que la lectura sea rápida, ¿no? Entonces, nos acercamos mucho a la iconografía, ¿no? Esto es una ilustración de prensa. Ahí el tiempo es más decortadito, es más, me leo el periódico, anda, mira, una ovejita, que es un mal pensamiento, ¿no? Una ovejita negra, ¿no? Es un poco más reposado, ¿no? En una ilustración de cubierta de revista, por ejemplo, estos son ejemplos para que entendamos un poquito. De nuevo, tiene que ser inmediata, pero ya no tenemos que competir, porque el comprador de esa revista va a querer esa revista porque ve la cabecera, ¿no? El interior de esa revista, tú estás en la peluquería, te toca esperar, ya puede ser mucho más dilatado. Los elementos que intervienen pueden ser mayores, pueden haber más valores, fondos, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en el último caso, una ilustración de un libro infantil es la antesala, es decir, cuanto más tiempo requiera, cuanto más detallitos. Otra cosa es la inmediatez con la que se recibe el lenguaje, que eso para mí tiene que ser inmediato por una cuestión de jerarquía, ¿no? De qué es lo que quiero decir, como lo digo. Luego, la floritura, y nunca mejor dicho, pues es bienvenida para un libro para pequeños, ¿no? Volvemos otra vez a los elementos, estos elementos del binomio fantástico, los elementos que intervienen en nuestra ilustración. Se da la casualidad de que hay elementos que son elementos que yo les llamo las trufas negras, ¿no? Que son elementos que son la hostia. Es decir, si tú te haces cualquier plato, ¿no? O sea, un plato de pasta blanca, si le pones Roquefort va a estar bueno si te gusta el Roquefort, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que hay elementos que son, yo le llamo dioses, ¿no? Porque tienen una carga semiótica, simbólica, histórica, porque molan, porque estéticamente funcionan, porque son
forman parte de un imaginario colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es posible que si todo te sabe a queso azul, nadie te aplauda a ti como cocinero y aplaudan al queso azul. Entonces, a tener en cuenta ese efecto eclipse, ¿no? Uno de estos elementos dioses es el fuego, por ejemplo. Un amigo me dio un consejo, Nikolai Toshinsky, gran ilustrador, me dijo, Ricky, cuando no sepas qué hacer, pon fuego, que a la gente le encanta. Y en este caso lo apliqué para el Mobile Congress de Barcelona, lo incendié y gustó muchísimo, ¿no? Otro eclipse, nunca mejor dicho, otro elemento que son poderosos es las cuestiones que hacen relación con cuestiones identitarias, patrias, religiones, es decir, ideales, política, es decir, cuestiones que muchas veces no son muy dadas a interpretaciones cómicas o interpretaciones en general, ¿no? Como por ejemplo la Biblia o el Corán, ¿no? Bueno, en este caso Argentina con este eclipse. Otro elemento, un elemento trufa negra total, esta Venus de Willendorf, ¿no? Que yo pues ilustré en esta portada, una portada de un libro llamado Madres y Camioneros, en el que tenía muy poco tiempo, no me dieron el libro porque el libro no estaba ni siquiera, o sea, no estaba traducido del polaco, y intuí, no sé por qué, lo relacioné con camioneros con prostitución. Y entonces me imaginé un club de carretera que la iconografía era esta Venus de Willendorf, la gran madre de todas las madres, la madre prehistórica, y el club se llamaba Matki, que quiere decir madre en polaco. Bueno, a la autora le encantó, entonces fue para adelante. Años después me leí el libro y no aparece para nada, nada de prostitución ni de... Pero bueno, otra cosa, por ejemplo, el efecto rémora, ¿no? Todo el mundo ha leído La sombra del viento, entonces hagas lo que hagas con La sombra del viento, pues a la gente le va a mover emocionalmente, pues lo que pasa con las nostalgias, con los remakes, con los fanarts, ¿no? Ah, David Bowie, me encanta David Bowie, like a tu imagen, ¿no? Hay que también saber cuándo te están aplaudiendo a ti o cuándo están aplaudiendo bueno, sí, se entiende con lo del efecto rémora, ¿no? Sobre elementos, de nuevo, más allá de que hay elementos dioses, también hay elementos que son muy cercanos, demasiado próximos tal vez, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me interesa más buscar la poesía con elementos periféricos. Sí, apostar al caballo perdedor, a recaballo, ¿no? Conseguir la poesía con una estufita de estas de baño en la que le has metido la estrellita de Belén, me parece más meritorio que algo más grandilocuente como una chimenea, no sé. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Una ilustración que hablaba sobre la prensa sensacionalista. Entonces utilicé el elemento de la bayoneta. ¿Qué es una bayoneta? Todo el mundo la conoce, pero hay muy poca obra sobre bayoneta. Obra, me refiero a grandes pinturas, ¿no? La bayoneta es esa cosa que tenían los fusiles, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la que pues, si estaban demasiado cerca, pues lo clavaban, ¿no? Y es un poco lo que hace la prensa sensacionalista, ¿no? Buscan acercarse a la víctima para pincharla y a ver si pueden grabar esas lágrimas, ¿no? Entonces, ¿por qué opté por esta cámara en concreto? Porque me permitía meter la bayoneta en este micrófono. Pero sin embargo me parece muy interesante. Es una cámara muy conocida y a la vez, a lo mejor estuvo en el mercado 7 años, no sé. Es muy de los 90 o del 2000, no sé. Un cartel sobre el tráfico de órganos. Entonces me imaginé viendo un cuerpo humano con los organitos bien colocados, pensé no sé, en una máquina de vending, ¿no? Como si tú pudieras seleccionar, pues mira, el 2, el riñón, y se empuja eso y cae, y entonces tú te lo llevas, ¿no? Me parece tan atroz el tema que necesitaba rebajarlo un poquito con esta... Es que no sé si llamarlo comedia, porque no llega a ser gracioso, pero sí rebajar con algo muy prosaico, ¿no? Ese tema tan grandilocuente como el tráfico de órganos, ¿no? Tan brutal, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una ilustración sobre el embarazo en preadolescentes.
Entonces, pensando en una preadolescente, está todavía creciendo hacia arriba y ya está creciendo hacia un lado, ¿no? Es decir, entonces pensé en estos elementos que todo el mundo ha tenido en sus casas, ¿no? O que no es ajeno, por lo menos, que es ir midiendo la altura, ¿no? Pues cuando tenía 13 años. Con eso también me ayudaba mucho a explicar que esta chavala tiene pues 15 años, ¿no? Y ya tiene un embarazo de 6 meses, ¿no? Es decir, para mí no es escribir, no es, como decía antes, un meme en el que pongo texto y soluciono lo que los elementos no han podido solucionar, ¿no? Sino el propio elemento es un elemento que va con texto, por lo cual lo considero como válido y de hecho no se entiende este elemento sin el texto. Otro elemento que me parece, sí, anodino, vulgar o demasiado cotidiano es, por ejemplo, las vallas, ¿no? Estas vallas, estas colmenitas, ¿no? Estos cercados metálicos. En el momento en que lo pones delante de una prisión, conviertes en anónimos, en pixelados, ¿no? a las personas presas, ¿no? Me parece que con muy poquito, fijaros que todo el rato, todos los trabajos va de lo mismo, ¿no? Que es simplemente aprovechando la coyuntura, luego veremos sobre la posibilidad, ¿no? En este caso, la verja me ha dado la posibilidad de utilizar su forma. Luego lo contaré mejor. ¿Qué pasaría, no? Es decir, o sea, utilizar las grúas, que es lo más testosterónico y lo menos poético del mundo para hablar sobre un pequeño chiste, ¿no? Un pequeño chiste de qué pasaría si una grúa se coge a sí misma, ¿no? Desafiar un poco la lógica. Esto hace referencia a lo que hablábamos antes de la funcionalidad de una ilustración, ¿no? Cuando recibimos un encargo, lo más fácil o lo menos difícil es dar con una buena idea. Lo más complicado es que te la compren, ¿no? Es que el director de arte ese día tenga un buen día o que la entienda o que el director de arte le parezca bien, pero justo es que el jefe es un señor que siempre está de espaldas y acaricia a un gato, ¿no? Ha dicho que no, o porque es que en el artículo, yo recuerdo la primera vez que trabajé en el Wall Street Journal, hice una ilustración que era un cerdito, un montón de cerditos pequeñitos amamantando un gran cerdito hucha, ¿no? Y me dijo, es que está muy bien, pero es que las revistas de economía están llenas de cerdos, ¿no? Y le di la razón, ¿no? Y se refería a las huchas, cerdos huchas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta muchísimos factores y muchas veces no tiene nada que ver contigo, ¿no? No tiene nada que ver con tu trabajo. Yo recomiendo mucho reutilizar esa imagen, que te han dicho que no pasa nada, te doy una mezquina y estúpida para ti y me guardo esta por si hay otro cliente que la quiere usar o para proyectos personales, ¿no? Sí. Bueno, no hay más. Antes hablaba de aprovechar la coyuntura, encontrar la oportunidad, la posibilidad. La posibilidad, ¿no? Creo que hay una forma de predisponer la mente a la creatividad que es no dar por sentada la realidad. Es decir, si yo convierto la realidad en elementos hiperrealistas y sólidos en el que no tienen ningún tipo de margen, es muy probable que no se me ocurra nada, no sé cómo alterar, ¿no? Pero si considero que todo está sujeto a una percepción, es decir, si yo voy con un tren y hago una foto por la ventana y me sale el paisaje movido, obviamente un hiperrealista te dirá que sale movido porque la lente no ha sido capaz de capturar la luz, el movimiento. A ese señor vamos a dejar de escucharle. Yo quiero pensar que en el lugar en el que estoy atravesando es un lugar en el que todo está movido, todo está distorsionado, ¿no? Y imagínate que yo me puedo parar. Entonces aquí lo que hago es algo que hacen mucho los actores y actrices de improvisación, ¿no? Teatral, que es cuando alguien hace una propuesta, cuando la otra persona hace una propuesta, es decir, sí y, es decir, acepto tu propuesta y sumo algo más. ¿Vamos al cementerio? Sí, vayamos al cementerio, pero con un coche robado, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Siempre es sumar. Entonces yo estaba en ese tren
pienso, ¿qué pasaría si en este lugar que está todo distorsionado yo me puedo parar? Pido al maquinista que me deje parar, me voy a ese bosque de árboles distorsionados y me cojo una fruta que es una manzana, que es como una baguette porque también está distorsionada, ¿no? Lo que estoy haciendo es el I de ese sí. El extraterrestre recién llegado. Para mí me gusta mucho ver la realidad como alguien que no la conoce demasiado, ¿no? Es decir, yo ahora mismo estoy dando una charla, llevo ya no sé cuánto tiempo, 1 hora y pico, y la estoy dando pues para MA, MCA, M circulitos, A, F, ¿sabes? Está María José, fiel ahí a la cámara, Inés, también tenemos a C, MP, son gente que su cara es su... son unas iniciales, ¿no? Obviamente esa no es la realidad, pero de repente me ha salido una posible idea, ¿no? Son como chapas, stickers, ¿no? O sea, tienen forma de cara. Bueno, estupideces. Buscar las huecas, las grietas y los huecos de la realidad para alterarla, ¿no? Con ese fin, para poder hablar mejor de la realidad que la propia realidad. Y, de nuevo, leer, escuchar y mirar de forma activa. Nunca seáis meros espectadores de las cosas. Intentar mirar la realidad como si pudiéramos cambiarla. También en la política, ¿no? Si estáis viendo una película, hacer un pequeño ejercicio de cómo lo solucionarías tú. Es decir, implicaros en la realidad. Fijaros que estoy hablando de lo que supuestamente se sobreentiende del dibujante que está aislado de la realidad. Estoy diciendo que os empapéis de la realidad para poder mejorarla, para poder describirla, ¿no? ¿Quién me dice a mí que la luna se apaga porque hay que suscribirse de nuevo, hay que echar más monedas, ¿no? O, por ejemplo, esta cosa tan soez, ¿no? Es decir, imaginarse por un momento que esto tiene algún tipo de sentido, ¿no? En fin. Esto es una ilustración que tenía que hacer sobre los primeros aranceles de Trump, que eran una broma comparado con los de ahora. Y mirando cosas de Trump dije, pero mira qué firma tiene, ¿no? Pues esa observación dinámica es la que me obligó a decir, joder, que parece un alambre enrollado, ¿no? Y simplemente poniendo estas líneas horizontales con ánimo de ser alambre, de repente conseguíamos una alambrada firmada por Donald Trump, ¿no? Cuando hablamos de modificar la realidad con una nueva lógica, en el fondo tenemos lo que se llamaría una paradoja, ¿no? Es decir, algo que desafía la lógica. Antes he hablado de un señor que iba en tren que decía, no, es que se ha visto la foto distorsionada porque la luz... Este señor es el que tenemos que evitar siempre, ¿no? Precisamente lo que hablábamos antes, el evitar que en este caso la física nos joda la maravillosa posibilidad de que un imán se atraiga a sí mismo, ¿no? En el fondo, para mí una paradoja es saltarse una parte lógica, insignificante en este caso es el propio material. Si obviamos eso, ¿qué pasaría con un imán? Si tiene positivo o negativo, pues me explico, es decir, es casi como la mente de un niño, ¿no? Es decir, vale, sí, esto es así, pero ¿qué pasaría si no? El y si y el y si no, ¿no? Pero para mí es un sistema lógico la paradoja, paradójicamente, ¿no? Es decir, si un espía hace agujeros en los periódicos para poder mirar, bueno, un espía que se compromete con los ojos, pero yo quiero un espía que se comprometa con los 5 sentidos, ¿no? Con la nariz, con la boca. ¿Qué es lo que me impide a mí ponerle agujeritos? ¿Me explico? Es apoyarte en algo que sabemos, que conocemos para rematarlo con este nuevo sistema lógico y lógico, ¿no? O, de nuevo, una cosa que tiene mucho que ver con las lámparas de araña y las sopas de ajo, inventarse una sopa de ajo, en este caso digo, qué casualidad, ¿eh? Que las pisadas de los caballos tienen forma de herradura. Casualidad, no lo creo. Entonces, ¿qué pasaría si metes un montón de herraduritas, ¿no? O sea, si lo que va dejando son pequeñas joyas plateadas, ¿no? Por el camino, ¿no? ¿O por qué no los animales han evolucionado ya para camuflarse entre la maleza de verdad y no ser cazados por los hijos de puta de los cazadores, ¿no? Bueno, preguntas que me hago, ¿no? Bueno, cuando hablamos de comunicación visual,
es importante pensar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, con qué elementos, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que muchas veces se nos escapa, que es la vocalización, es decir, que se comprenda, que yo las palabras que diga sean palabras que, que- que existan, por ejemplo, o que estén bien dichas, ¿no? Bien pronunciadas, ¿no? Y esto pasa mucho con la ilustración, ¿no? Cuando para ti está clarísimo que esto es un zapato, una bota de lluvia, está clarísimo, pero el dibujo no está tan claro. Es decir, nuestro mayor enemigo, también os digo, en verdad os digo, no, es muchas veces lo que tenemos en la cabeza y lo que no podemos plasmar sobre papel. Todo lo que no esté en el papel no existe. Y todo lo que no esté claro en el papel tampoco nos va a poder servir como asidero, sí, como elemento funcional, ¿no? Si para ti estaba clarísimo que esto era una bota de agua porque, y la otra persona no lo está viendo y la gente que te rodea no lo ve, no tienes una bota de agua dibujada, tienes otra cosa, ¿no? Entonces es importante preguntar a vuestros compañeros de piso, a vuestras parejas, familia, qué es lo que estás viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves una Z? Sí, sí, lo he visto claramente. Vale. ¿Has visto la escalera mecánica? Hostia, pues no. Vale, pues voy a reforzar. Acordaros de la mesa de mezclas que podemos hacer que todo esté bien ecualizado, ¿no? Pues refuerzo la mesa la mesa, no, la escalera, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta eso, que lo que tú tienes, que tu objetivo está representado claramente y gráficamente en el papel, ¿no? Si tú no ves una flor como primer punch, voy a tener que revisar el tema flor. Una vez que hayas visto la flor, si tú no ves el regalo, voy a tener que ajustar los brillos para que parezca este papel de regalo, no, cinta de regalo. Y en última instancia, si tú no ves un libro, voy a tener que evidenciar un poquito más el lomo. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? Es importantísimo comprobar constantemente. No tengáis miedo a preguntar, no os pongáis pesados y pesadas y sobre todo no preguntéis qué es lo que interpretas, porque eso debería estar en vuestro plato. Si habéis cocinado con miel, con chocolate, con nata y con azúcar glacé y virutitas de colores, no preguntéis si el plato les sabe a un postre. Tenéis que confiar. Si habéis utilizado una calavera en vuestra ilustración, la muerte va a estar en la imagen. Y si habéis puesto la cara de Putin, Putin va a estar sobre la imagen. ¿Se entiende más o menos, no? Lo que nos da un poco igual lo que vayan a interpretar. Lo importante es que identifiquen los elementos, que tú sepas que ese logotipo es el logotipo de Airbnb. Si no, si el público al que va dirigido esta ilustración no ve que ese es el logotipo de Airbnb, esta ilustración no funciona para ese medio. Tienes que buscar algo que sea más popular, ¿no? Obviamente nos apoyamos en texto, en titulares, en este caso los girasoles de hierro, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un girasol sea un girasol? Esa es la pregunta que os recomiendo que os hagáis constantemente cuando dibujéis. ¿Qué es lo que hace que una cara sea una cara? Si yo en un folio dibujo 2 puntos, inmediatamente eso es una cara. Solamente con 2 puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una bota de agua sea una bota de agua? Pues seguramente una bota como tal será difícil en blanco y negro, en una línea, a no ser que le pongas unas rayitas como de lluvia, entonces se relacionará. Eso es un pequeño consejo. En este caso, la pregunta es cómo dibujar un girasol rompiendo un papel, ¿no? Bueno, pues el color nos ayuda, la forma, en este caso el tallo simplemente es una línea blanca, sin más pretensión que la de apoyar esa, pero también el gran apoyo es la palabra los girasoles, ¿no? De hierro. Hemos dicho que lo que interpreten los demás no es que no nos dé igual, claro que nos da igual, o sea, nos importa, pero no nos debería de preocupar. Cuando veis esta imagen, estos 4 sepultureros con estas cuerdas y que el ataúd en vez de ir hacia abajo va hacia arriba, cada una de vosotras va a interpretar algo, seguramente diferente, pero habrá un universo compartido, ¿no? Hay una idea de muerte, hay una idea de comicidad, de algo cómico, hay una idea de liviandad, se podría aplicar pues al Papa de Roma o a Franco que no quiere ser enterrado en Mingo Rubio, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso se aplica a alguien que renuncia a estar donde tiene que estar, ¿no? Y eso para mí
esa ambigüedad, esa elasticidad de las interpretaciones es lo que yo llamo las parcelas. Es un nombre que me he inventado. Como todo lo que hemos visto hasta ahora, son nombres que yo me invento. Si partimos de la idea de que leer una ilustración es escribir, leer es hacer el proceso inverso a haberla escrito. Es decir, leer es hacer el proceso creativo al revés. No nos debemos preocupar tantísimo por la interpretación y tenemos que confiar con el poder semiótico y simbólico de los elementos que intervienen en nuestra imagen. También podemos ayudarnos de esa ambigüedad poética. En este caso es una ilustración de un texto filosófico que no entendía absolutamente nada. También es verdad que estaba de vacaciones y no tenía muchas ganas de pensar. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer un perro afgano recogiendo el pelo como si fuera una cortina de teatro. Y dije, va, y le pongo un huesecito con un foco. Y lo mandé. Y llevo muchos años trabajando para este cliente. Nunca me habían felicitado a través del filósofo que había dicho literalmente, ha entendido a la perfección la naturaleza del texto, ¿no? Y dije, pues mira, en este caso la poesía y la ambigüedad y esta parcela amplia me ha salvado, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta cuando creamos ilustraciones es la forma en la que se va a leer. No todo se lee de la misma velocidad ni a la vez. Entonces hacemos jerarquías a la hora de leer. Por lo general el texto es lo que más nos llama la atención, lo que más identificable, por lo cual leemos eso. La mancha, hablamos antes de la pregnancia, una mancha es mucho más pregnante que la línea, por lo cual leemos antes una mancha. Y lo último son las líneas. Y cuando ves la línea, bueno, pues ahí tienes el chistecito, ¿no? Cuando hablamos sobre el recorrido de la lectura, es decir, el recorrido conceptual cuando leemos, me interesa, por ejemplo, en esta ilustración, esta imagen, yo no sé cómo llegué a ella. También son las ilustraciones que más me gustan porque son las que me sorprenden a mí, es decir, en la que yo soy también el lector que es sorprendido en ese proceso creativo, ¿no? Pero en cualquier caso sentí que si yo había sentido cosas mientras la creaba, la persona que lo iba a leer después iba a tener esa reverberación que luego hablaremos, ¿no? Esa pequeña reflexión sobre qué tiene que ver la niebla con estas gorgueras en forma como de colmena extraña, ¿no? Obviamente hay cierta relación, pero no es muy obvia, ¿no? En este caso, otro pequeño juego visual en el que vemos la silueta de un conejo y si te fijas, vemos esta mano que, de nuevo, respondiendo a la pregunta ¿para qué? Es la gran pregunta que me hago constantemente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pongo una mano? Para poder escribir el título del cartel del festival, ¿no? Para encontrar la fe hay que cerrar un poco los ojos. En este caso, si entornáis literalmente los ojos, veréis la realidad con mucha menos información y discriminando mucho los tonos medios, contrastaremos la imagen y aparece la palabra fe, ¿no? Decía que la mente humana es muy perezosa, siempre va a evitar problemas innecesarios, ¿no? Y una ilustración, y desde mi punto de vista una buena ilustración, tiene que requerir esa pequeña transformación. Al igual que cualquier película, necesito que me transforme, que cualquier libro, es decir, no hablamos de entretenimiento, hablamos de algo que te haga mover, pero paradójicamente el ser humano va siempre a buscar la fórmula más lógica, siempre, siempre. Va a tratar de solucionar ese pequeño conflicto visual de una forma entendible. Es ese señor que viajaba con nosotros que decía, no, porque la fotografía es ese que hay que callarlo, ¿no? Y en este caso hizo una ilustración sobre, no recuerdo muy bien, pero bueno, os podéis imaginar, sobre salir de la rueda, ¿no? Huir de ahí, ¿no? Entonces pensé simplemente con abrir, como quien abre las rejas de su cárcel, ¿no? de su celda. Y entonces la miré y dije, es que cualquier persona, o sea, ese señor me va a decir que la rueda de hámster se ha caído y se ha abollado. No me sirve, necesito evidenciar. Entonces, simplemente con estas sábanas anudadas,
no hay forma de pensar que el hámster no se ha fugado. Entonces, otra cosa que también os recomiendo, es decir, ¿qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? Y la otra cosa es, si no hay otra opción, la opción correcta es la que hay. ¿Me explico? Si tú ves esta imagen que parece hablar de una fuga y no hay nada más que te indique lo contrario, hablamos de una fuga. Y en ese sentido hago hincapié a acorralar, a evidenciar nuestra tesis, ¿no? Cuando hablamos de la F de Facebook como si fuera un grifo cerrado, necesito evidenciar que esta F es la F de Facebook, ¿no? Con el logotipo, con el azul concreto, con la forma tipográfica, por lo menos la que tenía en aquel momento que la hice, porque confío que el grifo con esta manecilla es mucho más fácil de entender, ¿no? Una ilustración sobre el acoso sexual de las mujeres trabajadoras de Hollywood. Pensando, llegué a la conclusión de que mucha gente mientras trabaja tiene un guante en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que la gente mire esa mano, ese guante, esa mano acosando constantemente, ¿no? Y en este caso, utilizando algo tan sencillo como la ausencia de color, ¿no? Si la única cosa que está de color es ese guante, obligo a mirar y en ese acto de mirar intuyo o confío en que el espectador y espectadora va a preguntarse por qué quiere o para qué quiere que yo mire el guante, ¿no? Ah, vale, ostras, acoso sexual, vale. Yo no suelo, como decía, utilizar texto en mis ilustraciones, pero en este caso estábamos en plena pandemia, había la teoría de los pangolines y había que hablar sobre estas grandes corporaciones que eran los pangolines que estaban sangrando al mundo, ¿no? Y entonces me ocupé mucho de evidenciarlo, ¿no? Es un poco trampa, pero me quedé muy tranquilo y muy desahogado, ¿no? Cuando trabajamos, yo recomiendo que tu ilustración se entienda en cualquier parte del mundo y que se entienda dentro de 10 años o 20, ¿no? Por lo cual, siempre busco esa atemporalidad y esa internacionalidad, ¿no? El problema que nos enfrentamos a una especie de paradoja o una contradicción es que si buscamos algo que sea atemporal, muchas veces para hablar de los elementos tenemos que acudir a elementos antiguos. ¿Por qué? Porque antiguamente un diario tenía forma muy reconocible como diario, o una carta, o una paloma mensajera, o una máquina de escribir, o no sé, o sea, un teléfono tenía forma de teléfono. Es decir, el diccionario visual era mucho más rico. Ahora casi todo tiene esta forma, ¿no? Entonces, acudir a elementos antiguos no es otra cosa que una especie de acción desesperada para poder aferrarnos visualmente a elementos identificatorios. Pese a eso, la Torre de Pisa es internacional, todo el mundo sabe que esto es Torre de Pisa, y la bomba atómica, por desgracia, también es internacional. En el mundo del cómic ya no se pelean así. Yo recuerdo que antiguamente se peleaban generando un gran humo y un montón de onomatopeyas y tal, pero esa circularidad, o sea, decir, creo que sigue siendo, creo que se aguanta. La sensación es que todavía creo que aún tiene unos cuantos años más, ¿no? Estos zapatos todavía tiran un par de inviernos más, ¿no? Otra cosa también a tener en cuenta es entender la ilustración como un gran embudo que recopila todas las representaciones gráficas que se han hecho a lo largo de la historia. Gráficas populares, se entiende, ¿no? En ese sentido es como el Pilates, ¿no? de la creatividad, ¿no? Podemos utilizar desde elementos de cómic antiguo, lo que sea, es decir, planos arquitectónicos, pinturas, etcétera, etcétera. Todo lo que conforma el imaginario colectivo es susceptible a ser utilizado, ¿no? Máquinas de escribir, o por ejemplo cuadros de Friedrich, que siguen siendo todavía vigentes, ¿no? Aquí ya me adentro más en la autoría, en la mirada personal.
Para mí, una buena ilustración, un buen trabajo creativo es aquel en el que hay un equilibrio entre lo que te pertenece a ti y lo que pertenece al imaginario colectivo, como decía, ¿no? Es decir, entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Si solamente, si yo, por ejemplo, digo que el amor es un triángulo azul y no digo nada más, pensaréis que estoy un poco cucú. Si yo digo que el amor es precioso, pensaréis, hostia, vaya lugar común, qué cosa más cursi, más obvia. Estoy diciendo algo tan objetivo, tan nada, que sí, me habéis comprendido, pero es como si no hubiera dicho nada, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es volver a decir que el amor es un triángulo azul y con muy pocas palabras explicaros por qué. Eso es un acto de generosidad, es decir, de lo que yo tengo dentro, de mi forma peculiar de ver el mundo, lo que hago es hacerlo comestible, hacerlo potable. Estoy sociabilizando esa visión, ¿no? Y de hecho, a mí me interesa que los demás compartan visiones personales de una forma comprensible. Entonces, ese híbrido entre lo que de tu mundo personal y de lo que todo el mundo puede llegar a comprender es lo que más me interesa, ¿no? Estas son ilustraciones que pongo para poder beber agua. Esto era una ducha, la ducha de mi casa, que decidieron eso, venderla con estas franjas opacas. Y pensé, bueno, pues esta es la diferencia, ¿no?, entre erotismo y pornografía. Yo parto también de la idea de que cualquier punto de partida es idóneo. Es decir, quiero hacer una ilustración utilizando un cepelín. Tienes las mismas capacidades de éxito que de fracaso. Es decir, en sí mismo, cualquier punto de partida da igual. Lo interesante es qué proceso creativo, cómo desarrollas esa idea, esa ilustración, esa historia, lo que sea. Entonces, partiendo de que da igual el punto de partida, pienso, ¿por qué muchas veces nos bloqueamos frente a un papel en blanco, ¿no? Es que parece como que la primera línea es la que va a condicionar nuestra obra. No es verdad. Podemos esa línea retomarla y podemos borrarla y tacharla y darle la vuelta al papel. No pasa nada. Es decir, entonces, ¿por qué obsesionarse tanto con qué decir, cómo decir, qué elementos usar? Y pese a que hemos visto una charla muy teórica, muy sesuda, en la que no me habéis parado de escuchar, y muy, muy atentos además y atentas, siento que como cualquier profesión vinculada al arte o al artístico o a lo creativo, es susceptible también a cosas no tan cerebrales, sino también más emocionales o incluso, por qué no decir, espirituales. Quien dice espiritual, entre paréntesis, también tiene que ver con el mundo del azar. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar una conversación, una palabra que he escuchado en el metro? Me apunto, ha dicho calidoscopio, me ha encantado. O utilizar las cartas del tarot o herramientas aleatorias de Internet o un sueño, es decir, ¿por qué no? Es decir, hemos dicho que cualquier punto de partida es válido, ¿no? Lo importante es como un buen cocinero que abra la nevera que abra, te va a hacer un plato muy bueno, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque en el fondo este oficio se basa en tomar decisiones. Todo el rato, constantemente. ¿Para qué pongo esta línea? ¿Para qué pongo este color? ¿Para qué este formato tan grande? ¿Para qué ponerle un título? ¿Qué título? Todo el rato son decisiones. Entonces creo que hay pocos momentos en los que no hay que tomar decisiones. Y creo que como en el pretexto, es decir, en el punto de partida, podemos no tomar decisiones. No pasa nada. Utilicemos también lo aleatorio. A tener en cuenta cuando alteramos la realidad de la forma en la que hemos estado hablando, es que es muy probable que salga algo cómico. Para mí la comedia es como un veneno, ¿no? Como un veneno homeopático, ¿no? Es decir, a mí no me interesa, nunca me ha interesado hacer reír, me interesa el humor como vehículo, como incluso como este lubricante para poder dar el mensaje, como un vehículo incluso, ¿no? Entonces es importante dosificarlo. En este caso, bueno, ilustraciones la primera es antes de la idea solamente hay oscuridad, es decir, antes de que exista el fuego tiene que salirte humo de la cabeza. Antes de tener una idea tienes que estar generando esa idea en tu cabeza y luego va hacia las manos, ¿no? Y eso referente al humor me parecía muy idóneo, ¿no? En este caso,
un coctelero que agita, es decir, y parto de... Estas son tesis que yo me pongo, es decir, para saber de qué están hechas las cosas hay que agitarlas, hay que agitar el avispero para ver qué es lo que hay, ¿no? En este caso, agita su propia cabeza, agita su mundo interior e intelectual para ver que como es un cartel, está hecho de RGB, ¿no? Es decir, de los colores luz, ¿no? En el de papel era CMYK. Bueno, la Tierra es plana, pero también es redonda. Esto es un chistecito, pero me parece también interesante, ¿no? Es decir, mostrar una Tierra que es plana, pero también tiene forma circular. Esto era un artículo sobre aerolíneas piratas, no, aerolíneas de bajo presupuesto, low cost. Entonces pensé, bueno, pues es un tema amigable, hay que saber también dosificar ese, como decía, esa dosis de humor y decir, bueno, es un tema simpático, ¿no? Entonces las galeras, ¿no? Estos pasajeros que tienen que ir remando en el cielo. Este mismo cliente me tumbó esta ilustración sobre la economía de los superordenadores. Yo necesitaba un ordenador que tuviera dos ranuras para poder hablar de ingresos y de gastos. Entonces opté por este ordenador antiguo y me dijo que es que el superordenador no tiene esta forma, ¿no? Y dije, obviamente, ya lo sé. Y entendí que no había entendido, o sea, que el humor aquí en este caso no era bien recibido, ¿no? Bueno, ya vamos acabando. Cuando prestamos tanta atención y tomamos tanta conciencia de las cosas que ocurren en nuestro papel, podemos incluso empezar a observar qué pasa con el papel. Es decir, qué pasa con el metalenguaje, qué pasa con el lenguaje que es consciente de sí mismo, ¿no? Sobre el medio, es decir, el medio también puede ser un elemento a explorar, ¿no? Sí. En este caso, pues estas marcas de agua de las fotos de fondos de fotos, que es alterado por el propio elemento. Sería un buen ejemplo de, mira, hoy es el día del libro, feliz día del libro hecho con las letras de Netflix. Hoy mismo he colgado en mis redes lo mismo, pero con Fahrenheit 451, que cuando lo hice las dos propuestas y me había olvidado de la otra. Esto es una viñeta que publiqué, que me hacía mucha gracia que cuando se publicara en Instagram la gente pues le diera a quiero ver, y era esa la viñeta, es decir, hay gente que considera ofensivo o molesto un simple arcoiris, ¿no? Obviamente tenía una intencionalidad, ¿no? Estos son juegos que me gusta hacer cuando, bueno, muy de vez en cuando, en las críticas de Google, horroroso, mal servicio, productos de mala calidad, trato áspero y precio elevado. Vengo cada martes a comer desde hace 8 años y siempre es lo mismo, ¿no? Me gustaba mucho imaginarme, encontrarme a mí, o sea, yo es que pienso en lo que me gustaría encontrarme y entonces lo hago, ¿no? Mirando, pues, un restaurante, qué críticas tiene, y alguien que durante 8 años va siempre, pero lo odia y es como, ¿por qué vas? ¿No? Es como el mito de Sísifo, como una especie de condena, ¿no? Bueno, es de nuevo, una paradoja, ¿no? Imaginarme que el rey actual hizo elecciones, ¿no? Y que alguien lo votó. Entonces, siempre que puedo eliminar un intermediario y ir directamente a la esencia, que es una fotografía de un cartel antiguo, ¿no? Desgastado, con esta imagen, pues lo prefiero, ¿no? Antes hablaba sobre el recorrido visual, sobre las capas, las lecturas, y aquí me parece interesante hablar sobre algo que también he mencionado antes, que es mi mayor voluntad cuando hago una ilustración es transformar, ¿no? Es transformar al lector de la misma forma que a mí me transforma, mis procesos creativos me transforman, ¿no? Yo canto en un coro, entonces mirando una partitura pensé, mira, son como alfileres, ¿no? Entonces, bueno, llegué a casa y pinché alfileres en una partitura y dije, bueno, es gracioso, pero ¿y qué, no? ¿Qué me aporta a mí esto, no? Y de repente se me ocurrió escribir nuestra canción. Y en el momento en que escribí nuestra canción, sentí todos estos alfileres clavándose. Sentí que la obra ya estaba acabada, que faltaba eso, faltaba posicionar o situar esta sinfonía de esta clave de sol y esta clave de do en una relación afectiva, ¿no? Es decir, es nuestra canción, nos hemos ido dando pues estos pequeños pinchacitos, ¿no? Esto se lo enseñé, es como dato, se lo enseñé a una escritora, de hecho se lo propuse como la portada de su libro, un libro que estaba haciendo, no le interesó para ese libro, pero esta ilustración le sirvió para ahí están mis gatos,
para escribir su siguiente novela. Me pareció muy interesante, que luego no la utilizó. ¡Shh! ¡Ey! ¡Shh! Un segundito. Que tengo al macho abusando de la hembra. En fin, trato siempre de buscar esa reverberación, esa sustancia. En este caso yo estaba en terapia y le estaba explicando a mi terapeuta que yo no suelo estar o bien o mal o regular, sino que puedo estar bien bien o mal bien o regular mal. Y empecé a hacer así y me dijo, claro, es una noria hecha de noria. Digo, es que es tal cual. Y una amiga trataba de explicarme lo mismo. Digo, déjame que te lo dibuje, ¿no? Y le dibujé esta noria hecha de norias para hablar sobre los estados anímicos que no son tan binarios, ¿no? Que son mucho más complejos, ¿no? Un buen pesimista no puede permitirse los malos pensamientos. Una ilustración de una cubierta que se llamaba La Metamorfosis, sobre el método para cambiar. Entonces, pensando en metamorfosis, la primera idea que te viene a la cabeza es mariposa. Yo lo que suelo hacer es descartar siempre las primeras ideas. Y me adentré a un mundo loquísimo, entonces volví a dar la vuelta y llegué, no sé cómo, a las lecciones de dibujar. Y allí dije, mariposa he dicho que no, pero dibujar una mariposa es interesante. ¿Por qué? Porque obviamente la mariposa la utilizo como pretexto. A mí lo que me interesa es hablar sobre el proceso. En el momento en que una mariposa ya se ha dibujado, el último paso es que la mariposa desaparezca, ¿no? Es decir, en esta metamorfosis requiere siempre un último paso que es la liberación, ¿no? Y ahí me pareció emocionante, emocionante. Bueno, entre sí y el no, esto es un poco la noria hecha de norias. Ya vamos acabando. Otra cosa importantísima, antes decía que la ilustración es el pilates del mundo gráfico, pero va más allá, es decir, la ilustración también puede ser la piedra angular de los conocimientos de la humanidad, es decir, de las ciencias, de la literatura, del arte, de las matemáticas, ¿no? Es decir, podemos utilizar y nutrirnos espiritual e intelectualmente y emocionalmente de otras disciplinas, ¿no? Un amigo neurocientífico me decía que en su laboratorio les obligaban a hacer una actividad que no tuviera absolutamente nada que ver con la ciencia, porque sostenían, y está demostrado, que todas las actividades se van complementando y se van enriqueciendo mutuamente, ¿no? Aunque no sean cercanas, ¿no? Bueno, en el caso de la cámara oscura, para hablar sobre la pandemia, era la portada de un libro que se llamaba este virus que nos volverá locos, ¿no? Entonces, jugar con la imagen distorsionada de la realidad. Utilizar, por ejemplo, la mitología griega con este caballo de Troya de primera línea de mar. De nuevo, el mito de Sísifo, ¿no? Esta necesidad de estar siempre bien, alegres, contentos, la tiranía, ¿no? Del positivismo. Magritte, ¿no? ¿Veis? Esta es la fotografía que hicimos en el tren, sale así, ¿no? Es decir, para hablar sobre cómo nos afectan las cosas, ¿no? Nos transformamos en aquello que vemos. La revolución, ¿no? Con este píxel, ¿no? Mezclar lo antiguo con lo nuevo. Bueno, y esto ya sería el apartado final, que básicamente es entender que hay corredores de 100 metros lisos y hay corredores de fondo, ¿no? Y a mí me parece más interesante esto último, porque considero que la carrera profesional en lo creativo es una carrera que va, como el buen vino, va cogiendo solera con el tiempo. Es importante cuidarse, es importante no quemarse, es importante no cuantificar tu carrera profesional con números, cuántos seguidores tienes, cuántos clientes, cuántos aplausos. Es decir, creo que hay que buscar más una honestidad y una coherencia más de largo recorrido. Creo que es importante eso, no estar comparándose. Es decir, y también creo que es importante quemar puentes cuando consideres que has llegado a un lugar de un éxito fácil, ¿no? Y ponerse pequeños retos, de la misma forma que digo lo contrario,
que es importante saber cuidarse en la salud mental, no trabajar 1000 horas al día, tener fines de semana de descanso, cuidarse, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué tal si llegamos a viejos? Pues esta sería aquí la cara de Hitchcock. Y bueno, bueno, si queréis hacer preguntas, si os podéis poner el micrófono y la cámara está muy bien. Y si no tenéis micrófono, no tenéis cara, pues las podéis hacer por el chat. Gracias, Inés. Yo quisiera saber sobre el proceso creativo de Ricky. Creo que ya ha quedado claro con la charla, creo que ha quedado claro. Haces una tormenta de ideas. La tormenta de ideas básicamente es el mapa visual del que hemos hablado, ¿no? Y creo que ha quedado bastante explicado, o mi intención era explicar estas preguntas. Muchas gracias. Qué silencio. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Pues como parece que no hay más preguntas, muchísimas gracias, Ricky. La verdad es que ha sido una charla espectacular, vamos, como te están diciendo por ahí. qué bien. Me alegro. Al principio he oído más atropelladamente, me vais a perdonar porque estaba con otras historias. Eh, vale. No sé, Elvira, ¿me quieres hacer alguna pregunta? A mí vamos, es que ha sido completísima. Sí, sí, han sido muchos conceptos, lo sé. No lo sé. Sí, sí, sí. Pero cuando me hablaste sobre la charla dije, madre mía, ¿cómo va a meter todos estos conceptos en 2 horas? Y realmente él lo has conseguido. O sea, Ya, ya, ya. impresionante. Y he Ahora hay dicho, que digerirlo. sí, sí, ahora viene lo difícil. Yo cuando salí de estudiar entendí que una cosa es la teoría y la otra es la experiencia empírica, ¿no? Es decir, yo años después Totalmente. decía, "Oh, esto es aquello que me dijo aquel profesor, ¿no?" Sí, a ver, por aquí Ana hay ¿Algún una pregunta. ejercicio para tener más agilidad mental con esta asociación de conceptos? Pues de elegir al azar. Bueno, yo me empezaría con 2 elementos simplemente. Dile a tu padre que te diga el primer elemento que le venga a la cabeza. Seguramente dirá zapato, no, ¿te imaginas? O lápiz. Y a tu madre otro. Intentar buscar una relación entre, pues imagínate que dice gaviota, pues zapato y gaviota. ¿De qué forma pueden relacionarse? ¿No? Y cuando esto lo hayas hecho muchas veces, puedes hacerlo con temas. Es decir, dime un tema. Pues la guerra y otro tema, pues, yo qué sé, ¿no? La ecología, vale, la ecología en la guerra. Entonces allá de guerra haces tu despliegue de ¿qué representa la guerra? Pues el tanque, el avión, la paloma de la paz por lo inverso, etcétera, etcétera. Ecología, ¿cómo se representar eso? Pues el arbolito, el no sé qué, el planeta Tierra, la hoja, etcétera, etcétera. Y ahí buscar de nuevo esa relación, ¿no? Tratando también de que no sea azarosa, como decíamos, que no sea aleatoria, sino que responda a una opinión personal, es decir, qué es lo que yo considero que representa la guerra a la ecología, ¿no? Al planeta, ¿no? Es una cosa que pienso mucho cuando veo manifestaciones en las autopistas, pese a que la causa me parece justa y noble, cuando queman neumáticos y veo ese humo negro, no puedo dejar de pensar en el CO2, ¿no? Es decir, de repente, bueno, me gustaría saber si en el resultado final primas la estética frente al mensaje o si ambas van de la mano. Claro, ¿para qué hacerlo feo si lo puedes hacer bonito? Es decir, yo obviamente le doy más importancia al mensaje cuando trabajo, cuando puedo hacerlo. Es decir, por lo general, o por lo general no, en muchos casos el cliente quiere algo bonito y haces algo bonito y yo son trabajos que ni siquiera comparto, ni enseño, ni publico. Pero cuando son trabajos míos sí que trato de hacer un mensaje que tenga sustancia y si lo puedes hacer bello, pues mejor que mejor. Otra cosa es entender que ese mensaje necesita un lenguaje concreto para que funcione mejor, ¿no? Es decir, por eso el mapa visual, el mapa de elementos visuales, es importante hacerlo de forma iconográfica para que albergue todas las representaciones posibles, ¿no?
y hay veces que funciona cuando es un icono, simplemente, ¿no? O sea, un círculo y un cuadrado y aquí le pongo esto y ya está. Hay otras que necesitas una fotografía, como hemos visto en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, la propia idea te está pidiendo una forma de representar diferente, ¿no? Sí, una cierta elasticidad formal, ¿no? Estilo de ilustración, no considero que... Mi estilo sería mi discurso, o sea, mi voz, mi forma de abordar, no sé, no sé qué es, no sé cuál sería mi estilo. Ah, vale, espérate, en plan, estudio, referentes, inspiraciones, momentos vitales. Uf, sí, vivir la vida, creo que es lo único que... Vivir la vida me refiero a alternar la calle con las bibliotecas y los teatros y el cine, es decir, formarse y dejar que permeabilice las experiencias, ¿no? Y sobre todo a mí me interesa mucho analizar otras disciplinas para entender la mía, ¿no? Observar cómo funcionan, escuchar a gente que eso, pues músicos, cómo te hablan de una composición, a escuchar sí, a actores, incluso a científicos, matemáticos. Muchas veces te dan la clave y ellos han teorizado porque tienen universidades y tienen, o sea, la ilustración en el sentido es mucho más joven. Eh, Ellos tienen por escrito y tienen tesis mucho más bien documentadas de cosas que nosotros podemos aplicar a lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es muy genérica la respuesta. Por aquí, Ricky, también Martín te preguntaba que en cuanto a técnicas a Ah, emplear en cada ilustración, que si a veces te funciona mejor una u otra dependiendo del mensaje, así como... para saber que funciona mejor, teniendo en cuenta la idea siempre es más importante. Bueno, gracias. Bueno, es lo que acabo de explicar, ¿no? Que dependiendo de la necesidad se usa una técnica u otra. Eso va en contra de los cánones que nos recomienda el algoritmo de Instagram y toda la gente de marketing, que es hacer tu propia marca, tu propio, ¿cómo es? El estilo, ¿no? Le hablan tu sello, sí. Bueno, quien quiera tener muchos seguidores, que lo haga así y que encuentre una forma y que no deje de repetirla. Quien quiera llegar a viejo, como bien decía, que vaya adaptándose en base a las necesidades, ¿no? Es verdad que será más difícil reconocerte, es decir, identificarte, perdón, pero no sé, a mí me interesa, a mí me sigue gustando muchísimo este oficio, pese a los años, y creo que me gusta precisamente porque me sigue pareciendo nuevo, y es nuevo precisamente porque cada proyecto pues es un país al que todavía no he visitado, pese a que haya visitado ese país, no de esta forma, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como, y para eso, por ejemplo, los limitadores de los que hablaba es una buena fórmula para llegar a cosas diferentes, ¿no? Es buscar la novedad dentro de la rutina, ¿no? Aparte de la temática de la charla, ¿cómo conseguiste trabajo en un periódico? ¿Te buscaron a través de tu trayectoria? ¿Fuiste tú el que contactó siempre? Ideas sobre cómo moverse. Bueno, en este caso, Flavita Banana, no sé si la conoceréis, es una viñetista que trabaja en el país. Fue alumna mía, teníamos una relación de amistad y pues los del país dijeron, oye, pues búscate un compañero para alternar, un día sí, un día no. Y entonces me llamó a mí y me presenté. O sea, una alumna me dio trabajo, una alumna con 500.000 o 600.000, 1 millón de seguidores más que yo. No, pero estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. Entonces fue un poco casual. Yo lo que hice, o sea, empecé trabajando, pues, buscando trabajo e imprimiendo un portfolio, hablo del siglo pasado y 2000, me imprimía un portfolio, me iba a las agencias editoriales, lo enseñaba y me esperaba en casa que me llamaran. Luego, pues, empecé ya con la web, me hice una web, ahí pues un escaparate más. Luego me la hice en inglés y busqué representantes en Estados Unidos. Me apareció una. Estuve trabajando mucho tiempo para Estados Unidos. Y básicamente ahora tengo varias agentes que por suerte me van dando trabajo.
y en España me llaman entiendo que cuando tú publicas una cosa, eso que se ha publicado ya es en sí mismo un escaparate, ¿no? Eso sí os digo, nunca os dejéis pagar con visibilidad. La visibilidad no debería de estar dentro de la ecuación de un contrato mercantil, ¿no? Es decir, que yo tenga visibilidad o no, ¿sabes? O sea, también dependerá de ti, ¿no? Pero sí, indudablemente, y de una forma injusta, funciona de forma exponencial, ¿no? Es decir, cuanto más visibilidad, más trabajo y a la inversa, ¿no? Es decir, entonces es importante salir de la cueva, mostrarse. Y como digo, a mí me salió trabajo, por ejemplo, en otro periódico, en un bar. Conocí al director de arte de un periódico y me dijo, hostia, pues a partir de mañana trabajas para El Mundo. Entonces es importante salir de la cueva en todos los aspectos. Y otra cosa que os recomiendo es que si no salen proyectos, crear vosotros vuestros proyectos. Hay que ir más a los bares, dice Fanny. Pero pone que no está comprobado, no comprobado. Eso, crear vuestros propios proyectos. Yo mi primer acercamiento al oficio es con un libro que me hice yo, un libro infantil. Me fui a la feria de Bolonia de ilustración, cosiendo yo mismo el libro en el tren y se lo enseñé a una editorial y lo publicaron. Ese fue mi primer libro publicado, fue un proyecto que había escrito y dibujado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que este oficio no es un oficio sencillo, no es un oficio muchas veces justo ni fácil, pero que obviamente requiere una manera de habitar y de ser, igual que ser autónomo en general, ¿no? Es decir, necesitas autoorganización, necesitas cierta disciplina, necesitas, como decía antes, cuidarse mucho, es decir, porque el autónomo es posible que no se alimente o que no descanse bien, entonces es importante eso. Y referente al oficio en concreto, es una manera de habitar el mundo, por lo cual es muy fácil que aparezcan proyectos personales que luego puedan interesar a los demás, ¿no? Lo de Flavita, sí, es maravillosa. Hoy saca libro nuevo, por cierto. Bueno, pues nada, habéis sido iba a decir un público maravilloso de iniciales. Pues nada, pues nos vemos en los bares. Y en las Bueno, y bibliotecas. espero yo verte más por Lautar también. Pues, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ricky, y a todos vosotros por asistir a la charla. Venga, que vaya muy bien. Un saludo. Hasta luego, Chao. gracias. Chao, gracias, Elvira.